Estamos entonces en el terreno de los billetes sin numeración. Yo lo que le sugiero, porque Octavio me acaba de mostrar dos billetes de 100 y de 500 que tienen numeración de un lado, del otro no, pero tienen numeración. Si alguno tiene alguno que no tenga ningún tipo de numeración de ningún lado, entonces es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que han corrido noticias que no son, no se verifican en la realidad. O sea, por eso le digo, si ven alguno que no tenga de ninguno de los lados, es otra cosa, ¿no? Yo le saco Sí, foto porque yo no lo agarraría directamente si no tiene numeración. claro, claro, por eso. Pero en principio no. Eh, de todas Hoy, maneras, estaba, hoy ajá, estabas hablando de recesión, y me hizo acordar porque yo ayer tuve que salir, porque se me rompió la computadora y tengo la no, mitad de la pantalla. Y salí a buscar repuestos y salí a averiguar precios de computadora. ¿Y qué me pasó en las pocas casas de electrodomésticos que estaban abiertas, porque no todas están abiertas acá, que no había computadoras directamente y por internet era imposible comprar? Y de la casa de electrodomésticos me dijeron que por la crisis que se está pasando ahora en el sector, de que se han cerrado todos los comercios, ni siquiera están entrando productos de afuera. Entonces ellos no tienen forma de reponer los productos que están faltando y el poco dinero que tienen dicen que al precio que está el dólar no les alcanzaría para volver a reponer los productos. Entonces en la casa de electrodomésticos hay faltantes de todo tipo. eh, no conozco la situación de cada sector, ¿no es cierto? Yo calculo que el tema de la computadora tiene que ver, seguramente puede estar también relacionado con que hay más demanda de computadora porque la gente tiene que Sí, todo el mundo ha conectarse. comprado. Ese es el tema. Pero de todas maneras, las importaciones digamos, se pagan con un valor del dólar que es significativamente inferior al dólar paralelo, al dólar blue, ¿no es cierto? O sea, ¿Y cuál es es un el cuento. valor real que se toma del dólar? ¿Es el dólar blue o el dólar que maneja el No, gobierno? no, no. El dólar Ujú. comercial es el dólar que inclusive tiene menos, el que tiene menor cotización, ¿no es cierto? No sé si estará en Okay. 90 más o menos como mucho. Tenés que 30. fijarme, A eso tenés que llega. fijarme. Hoy el dólar está, para que ustedes tengan una idea, todas las operaciones de comercio exterior que hace la Argentina, todas las operaciones no marginales, sino oficiales de comercio exterior y las internas oficiales se hacen por el tipo de cambio oficial más el 30%, es decir, como dice Luis, están entre 88 y 90 pesos. Es decir, la liquidación de la soja o de cualquier materia prima que se exporte, después se le deduce los derechos de exportación a partir de los 90 pesos, porque tiene ese 30% de carga solidaria que le llaman, pero está el dólar oficial, chicos, no llega a 70 pesos, me estaba fijando 69,70, o sea que hay una brecha entre el oficial y el blue de aproximadamente, superó esta vez casi el 100%. Si no está en el 100, está en el 95% porque cerró el viernes a 138 pesos el dólar blue, que es el dólar que se comercia en pequeñas cantidades. Si ustedes van Sí, al banco, pueden comprar hasta 200 a 90, pero si quieren comprar más porque necesitan hacer una inversión en dólares, van a tener que ir a una cueva financiera y comprarlo, en el mejor de los casos, a 140, 141, que era el tipo de cambio vendedor de ayer. claro, Robito, por eso digo que puede ser que algunos comercios te quieran poner como pretexto de un aumento eventual, ¿no es cierto?, de precio, el valor del dólar blue, pero digamos, o algún economista que quiere falsear la realidad, lo cual es muy común, ¿no es cierto?, quiera generar una alarma diciendo, no, el dólar está a 130, 140, pero las operaciones comerciales van por otro dólar y quien tiene que importar paga por un dólar sustancialmente menor, ¿no es cierto? El promedio más o menos 90. Eso es para el que quiere comprar algo de afuera y va a pagar ese valor. Hoy, Pero yo creo que hoy más que nada el tema de la computadora, pienso que tiene que ver más por la gran demanda que tiene que haber habido y que
que seguir habiendo. ¿Por qué? Y bueno, porque si están dando clases todos a distancia online, imagínense la gran demanda que tiene que haber. Teletrabajo lo mismo, o sea que yo creo que tiene que venir por ese lado y bueno, seguramente en las próximas semanas tendrá que estabilizarse y abastecerse, ¿no? Fíjate, estaba viendo un ranking un ranking de las cuestiones que han aumentado las ventas sideralmente. Las computadoras, el alcohol en gel, incluso se habla de $1 alcohol en gel. El polvo para hornear, que yo no tenía ni idea que existía, me enteré por el otro día mi hija me dice, comprame polvo para hornear. Y fui y no encontré. Y me dijeron en el supermercado que había habido una demanda excesiva. ¿Por qué? Porque la gente se está quedando en su casa, está horneando la pizza más que comprarla, horneando las tortas más que comprarla. Para que ustedes se den una idea. Entonces, por ahí hay desabastecimiento porque también yo escuchaba los otros días en un programa, hablaba ayer mismo Ernesto Tenenbaum con Álvarez Agis, y él decía una cosa, que se ha frenado la demanda, pero también se ha frenado la oferta. Ojo, porque a veces también se le hace imposible hoy al pequeño reponer los stocks de capital de trabajo porque se ha quedado sin ingreso y porque la verdad, él dice, miren, yo fui ministro de Economía, simpatizo mucho y asesoro en algunas cuestiones a este gobierno, pero reconozcamos que la ayuda en algunos casos está llegando muy tardíamente e insuficientemente. Él es el que elabora la teoría, a cuento de lo que ustedes decían de la inflación, de que en este caso la emisión monetaria, más allá de que él y algunos no creemos que sea la única causal de la inflación, en este caso de retraso enorme de demanda, inyectar más emisión monetaria, más pesos, no va a repercutir. De hecho, ha habido una enorme emisión monetaria. ¿Y cuánto fue la inflación? Está bien, de una economía hiperherida, 1.5. Bajó del 3 al 1.5. Eso para que ustedes tengan idea. Claro, ¿no? pero fíjate, Rubito, que tiene que ver con esto de la creación secundaria también. ¿Cómo? Perdón, Luis. Repetime. Esto tiene que ver con la cuestión de la creación secundaria. Los bancos comerciales no están prestando tampoco demasiado, sino que prefieren prestarle al Banco Central, que le garantiza una altísima renta y la devolución seguro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si la mayor cantidad de medios de pago son creación secundaria de los bancos. Entonces, si el banco no genera creación secundaria, puede haber creación primaria y no va a haber ningún problema de inflacionario, ¿no es cierto? Yo hoy estaba haciendo Perdón, Luis, yo estaba haciendo unas cosas hoy y escuché que una de las chicas dijo más o menos cómo es el tema de cómo se inicia un banco. Casualmente le estaba ayudando a mi hija que una de las unidades es la conformación de una entidad financiera. Se requiere por las normas de Basilea, que es las normas que regulan la creación a nivel mundial y que regulan a nivel mundial todo el tema bancario. Se requiere en Argentina el equivalente a 18 millones de euros para fundar un banco comercial de primer piso. Pero eso no es igual, eso cada país lo adapta. No, por supuesto, pero en Argentina vos hoy con 2.000 millones de pesos, un banquito chiquito de ciudad, como hay en provincia de Buenos Aires, acá desaparecieron, se funda un banquito chico, pero yo después le voy a mandar el texto por si les interesa. En realidad, y está dicho, a ver, por las normas técnicas, dice, el negocio financiero es el diferencial, y lo dicen las normas, entre la tasa pasiva, la tasa activa, y los bancos iremos creciendo no por nuestro propio aporte, sino por el que nos hagan nuestros clientes que nos depositan a través de la confianza y el mérito que vayamos haciendo, dándole seguridad, mayores líneas. Es lo que dice Luis, es el gran negocio que tiene un sacrificio inicial
de 2.000 millones te dirán es una barbaridad, pero se juntan 2 o 3 grandes capitanes de la industria y lo juntan en una semana, lo fundan al banco y después empiezan a trabajar de arriba con el negocio, con el dinero que no es de ellos, chicos. Esto es así. La oferta monetaria crece fundamentalmente por la visión secundaria, no por la primaria. En eso es correctísimo lo que dice Luis. No es como hablan algunos, yo lo escuchaba los otros días, era, no sé, 10, 15 días, al presidente de las entidades de banco, cuando se reunió Fernández con todos los sectores, y pobrecito, me daba ganas de decirle, bueno, íbamos a contribuir desde la economía a hacer bolsones de comida porque están mal. Pedazos de hijos de puta, discúlpenme la expresión, que han ganado lo que nadie ha ganado en los últimos 20, 30 años en la República Argentina sin ningún riesgo propio con capital propio. Esta es la verdad. Bueno, les voy a mandar la forma. No es una apreciación de Luis y mía. Esto es así. Está bien, es así y son dos cosas, ¿no? Primero, vos podrás tener, bueno, son piratas, son tal vez los sectores más, digamos, más implacables y más voraces del sistema, pero, digamos, no son solo ellos, la culpa no la tiene el chancho, ¿no es cierto?, sino el que le da de comer y le permite hacer esos negocios, ¿no es cierto?, porque acá existe una legislación, existe un gobierno que les posibilita y les abre todas digamos, las posibilidades y el camino para que ganen. O sea, esto, porque si no quedaría como que, bueno, no hay otra cosa. No, no, sí se puede hacer muchas otras cosas más, de que tenga mucho más incidencia la banca oficial. Entonces, claro, si no tiene la banca oficial, el que gana es el Estado y tiene mucho mejores posibilidades de prestar, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por ahí nos fuimos un poco del tema, pero tengo dos preguntas. Tengo una duda. Tengo una de Gramer relacionada con este tema, si cerramos la cuestión de Argentina, porque si no se la dejamos colgada a él, ¿sí? De la situación actual. Sí, sí. Él pregunta, dice, ¿cuáles son las consecuencias de un posible default para Argentina, o sea, para el país? Y esa es una de las preguntas relacionadas con lo que venían hablando recién. Después volvemos a la unidad de la... Sí, está bien, está todo relacionado, porque si bien es cierto, uno puede decir, bueno, sector externo, sector público, ahí se vinculan las dos cosas. El país ya viene en default. Default es cuando el Estado, en este caso, ¿no es cierto?, el Estado deja de cumplir regularmente con sus obligaciones. Bueno, esto ya viene desde hace 2 años, por lo menos, el default. Lo que pasa es que no ha sido generalizado, sino que hay algunos que no paga, a otros que sigue cumpliendo, a otros que atrasa y propone una suspensión temporaria, pero el default ya viene del gobierno anterior, para empezar. Con el nombre de reperfilamiento, por supuesto. Claro, le da otro nombre, sí, para eso están los comunicadores, ¿no es cierto? Ustedes siempre se la ingenian para darle otro... Nunca parece... No van a decir que exactamente que están fundidos. ¿Cuál es el tema? La Argentina, la Argentina es un país que genera, porque ¿cuál es el cuco que se dice? Bueno, no nos van a prestar más de afuera. Argentina estuvo en default desde el año 2000, principio del 2002, hasta muy entrado el siglo XXI, o sea, por lo menos estuvo hasta el 2010 fácil o más. Estuvo en default. Y en las primeras, donde estaba más abiertamente el default, así, abiertamente dice, bueno, nosotros no vamos a pagar porque no podemos, fueron los años de mayor crecimiento y de mejores condiciones sociales que hubo. Porque el país genera capitales y genera divisas. El país lo hace porque produce mucho más para exportación que lo que compra. Entonces, cuando se dan esas situaciones de default, la amenaza no es simplemente amenaza, pero la amenaza la hacen los economistas del establishment para decir, no, ojo, esto no se puede hacer porque si no... Y otros países lo han hecho también. Es decir, el tema es, ahora, el riesgo no es el default, sino el riesgo es seguir aceptando pagar deudas que no son deudas, es decir, no son cosas que se deberían pagar, sino que son fraudes y estafa. Entonces, el problema tiene que ver, para empezar, por eso, ¿no es cierto? O sea, vamos a caracterizar bien, la deuda pública
que teóricamente tiene la Argentina es una deuda que es casi, en su abrumadora mayoría, una deuda fraudulenta, ilícita e inexistente. ¿Qué quiere decir fraudulenta? Que el país no recibió ese dinero, sino que fueron operaciones falsas que hicieron aparecer los evasores, las grandes corporaciones, bancos comerciales, para que se haga cargo el Estado de algo que no correspondía. Entonces eso fue demostrado primero por la justicia, o sea, una investigación a partir de una denuncia que hizo Alejandro Olmo, un ciudadano común, ¿no es cierto?, que en el año 82 hizo esa denuncia, aportó todos los elementos. Duró la investigación muchísimo tiempo, 18 años, hasta el año 2000, el juez, uno de los jueces que decidió fallar, dice, no, esto es fraudulenta, es ilegítima, y los que hicieron eso, tanto del lado del Estado fundamentalmente, que eran funcionarios corruptos, tenían que estar presos, pero como ya siempre pasa en la Argentina, ¿no es cierto?, la corrupción prescribe con el paso del tiempo, entonces ya ni siquiera podían llevarlos presos a los corruptos. Pero, ¿qué se hacía con la deuda? Entonces, la deuda tenía que resolverla el Congreso, decir, no, el Congreso tenía que tomar los elementos y decir, bueno, esto no, tienen que devolvernos lo que pagamos y no se paga más, ¿no es cierto? Entonces, el juez lo que hizo fue mandar todos los antecedentes al Congreso. El Congreso se lavó las manos, ahí queda, y siguió aceptando pagar. Después hubo nuevas denuncias de fraude que están en la justicia y están paradas. Y fundamentalmente, en los últimos 4 años, en el gobierno anterior, hubo un aumento de casi 100.000 millones de dólares de endeudamiento. Gran parte de eso es fraudulento. ¿Y qué pasa? El Estado, en lugar de investigar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que debemos? ¿A quién le debemos? ¿Por qué le debemos? ¿Qué hizo con esa plata? No, eso no se investiga. Se acepta pagar todo. Entonces, la primera aclaración cuando se habla de la deuda es que es una deuda fraudulenta, ilícita, y que aún en la jurisdicción, a nivel mundial, se acepta que existe lo que se llama la teoría de la deuda odiosa, que es cuando un país recibe dinero, el Estado, que no lo canaliza hacia la sociedad, sino que se desvía, como ha pasado en la Argentina, y si eso se hace sabiendo los acreedores que está pasando, o sea, los acreedores le dan al Estado deudor sabiendo que es para fuga de capital o lo que sea, entonces eso se considera una deuda odiosa y se acepta que el país no pague eso. Entonces nosotros por distintas vías tendríamos que decir, no, esto no lo podemos pagar. Y estamos avalados por la justicia, por nuestra justicia, por nuestro derecho. Bueno, no es el comportamiento que han tenido los gobiernos. Entonces los gobiernos lo que hacen es, no, tenemos que cumplir. Las deudas se pagan. Por algo, ¿para qué se toman? Hay que pagarlas. Perdón, pero fueron fraudes para que se lleve la plata afuera. ¿Por qué la va a tener que pagar el pueblo? Entonces, bueno, lo que se agita es el tema de que si no va a entrar en default. ¿Y qué entra en default? Y no nos van a prestar. Y ahora, ¿saben cuánto es que no nos están prestando? Y desde el año 2018 no nos están prestando. Entonces, por eso es que el gobierno anterior, para mantener dólares, para que se sigan fugando capitales, le pidió al Fondo Monetario, que no es entrar en el mercado pidiendo préstamos internacionales, sino directamente al Fondo Monetario. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se está discutiendo y si no puede entrar ni fuera Argentina, porque si no sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Si nosotros con nuestras exportaciones podemos cubrir nuestras importaciones. Lo que no podríamos cubrir es con los dólares que pagar la deuda fraudulenta y seguir bancando la fuga. Pero eso es otra cosa. Entonces, bueno, hay más que nada acá, hay economía y política ficción cuando se habla de que la consecuencia de un default, porque en realidad nosotros estamos default desde hace rato, y las experiencias que hemos tenido es que cuando nosotros entramos en default en serio, y no como esto ahora, es cuando mejoran las condiciones. Todo depende de qué otras políticas se aplican, ¿no es cierto? Porque acá no hay un solo instrumento que resuelva todo, ni un solo tipo de cambio, ni una sola política fiscal, ni un solo impuesto, es un conjunto de políticas. Lo que pasa es que ya tenemos que ver, cuando estamos hablando en parte de la política económica, entonces tenemos que ver todo el paquete, qué es lo que busca un gobierno, y ahí entonces tenemos que hacer jugar las distintas variables. Pero el tema es que nosotros tenemos una deuda que es impagable, ya se sabía que es impagable.
Por eso es que se acusa también al Fondo Monetario de haber contribuido con su préstamo a la complicidad de que se fuguen capitales, sabiendo que eran para que se fuguen los capitales y sabiendo que no iban a poder cobrar en los términos que está tomado. Los que nos prestaron ya sabían que no iban a poder cobrar. Ya sabían que iba a haber que renegociar. Y cada renegociación es todo también negociado para los bancos que intervienen, que cobran comisiones, pero en el fondo está la cuestión de que si el país realmente puede o no puede pagar, es impagable. Ni en los términos que están, ni en los términos que quieren los acreedores. Es impagable. Ahora, ¿qué es lo que pretenden entonces los acreedores? Seguir cobrando siempre, no la deuda en sí, sino los intereses, y si el Estado se atrasa, y que entregue sectores, que entregue, como pasó con Grecia, ¿no es cierto? No tienen para pagar, entreguen los puertos, entreguen las playas, entreguen la riqueza, es decir, quedarse con el país a partir de una deuda fraudulenta. Entonces, el tema es mucho más, me parece buena la pregunta, pero es mucho más complejo, ¿no es cierto? Y Fue lo que se pasó agita. cuando se quisieron quedar con la fragata Libertad, ¿no? No recuerdo el año. Sí, pero que en realidad tampoco tenía sustento, porque en definitiva tuvieron que entregarla. Simplemente fue como lo que se dice, lo que dicen los abogados, una chicana, ¿no es cierto?, para tratar de generarte algún inconveniente, pero que el Estado, cualquier Estado, teóricamente, ¿no es cierto?, independiente es soberano. Nosotros somos soberanos, nosotros podemos hacer lo que queremos con otras cosas. Tal vez los estados que menos cumplieron con sus obligaciones con el exterior, el que menos ha cumplido es Estados Unidos. Estados Unidos generó un fraude gigantesco a principios de los años 70 del siglo pasado, cuando dijo, no vamos a reconocer la convertibilidad del dólar en oro. ¿Qué tiene que ver con esto? Que durante mucho tiempo, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, mediados de la década del 40 del siglo pasado, en adelante, los países tenían que acordar una moneda para el intercambio, una moneda que fuera común, porque cada país que paga con su moneda sería una locura. Entonces, Estados Unidos impuso que acepten que sea el dólar, que todos los países compren o venden, pero que acepten dólar como parte de pago, que acepten el dólar. ¿Y cuál es el argumento que tiene Estados Unidos? Que ellos tenían oro en su reserva, ¿sí? Estados Unidos tenía oro en su reserva que equivalía a un determinado valor del dólar. Entonces, si cualquier país que tenía dólares que quería cambiarlo por oro en Estados Unidos, iba y lo cambiaba por un valor fijo del dólar. ¿Qué hizo Estados Unidos desde entonces, de mediados de la década del 40 en adelante? Emitía dólares y pagaba. Es decir, compraba cosas con papelito, ¿no es cierto? Y el resto del mundo aceptaba ese papelito porque sabía que si quería podía cambiarlo por dólares, a los dólares por oro. Hasta que llegó un momento que muchos se dieron cuenta de que Estados Unidos no tenía el oro para hacer frente a eso. Entonces Estados Unidos se anticipó y dijo, nosotros desconocemos la convertibilidad del dólar en oro. Es decir, desconocemos nuestras obligaciones con el exterior, con todo el mundo. Si lo dejaron pagando. Es decir, default, ejemplo de default, tenemos mucho. Ahora, todo depende de la capacidad que tenga cada país para hacer frente a una situación cuando los banqueros quieren presionar, ¿no es cierto? Y bueno, los banqueros van a tratar de hacer cuestiones, por ejemplo, como fueron los fondos buitres, en el caso de lo que faltaba en el canje que hizo el gobierno kirchnerista, que algunos aceptaron un canje y otros no, querían cobrar el 100%. Pero eso pasó porque la Argentina aceptó la jurisdicción externa, o sea, renuncia a su soberanía. Pero eso no es una cuestión de los bancos, como yo le decía hace un rato a mi colega Rubito, ¿no es cierto? La culpa no la tiene el chancho, sino lo que dan de comer. Si uno acepta renunciar a la soberanía, y uno acepta las presiones, uno acepta pagar chantaje, pagar fraude, y bueno, llega un momento de que ¿a quién le va a cobrar? Se hace inmanejable, se hace impagable. La propuesta que hay para pagarle a los acreedores es pagarle a una tasa de interés en el futuro que no se puede cubrir con el crecimiento que va a tener Argentina. Entonces, ¿quién va a pagar? Y van a tener que ajustar por otro lado.
el tema es que en consecuencias concretas puede haber repercusiones si hay si hay alguna presión de los bancos extranjeros acreedores, pero todo depende fundamentalmente depende de las políticas internas y de la decisión y voluntad del país. Lo cual, entonces ahí ya queda abierta la posibilidad de decir qué puede ser si entra en default. Y bueno, depende de lo que haga. Yo puedo decir, no puede pasar nada, o sí, pero depende de lo que haga el gobierno. Y bueno, hasta ahora deja digamos, mucha reserva en relación a qué es lo que puede hacer, ¿no es cierto? Porque en economía nosotros tenemos que el país genera una determinada cantidad de riqueza y se distribuye esa riqueza. En la Argentina, ya vamos a ver cuando analicemos la Argentina, gran parte de la riqueza que se genera se concentra en muy poco y se fuga y se va. Bueno, si eso no se toca, y hay que hacer esfuerzo, y no se lo van a hacer a los que más ganan, más tienen y los que más saquean, sino que bueno, va a recaer por ahí más que nada en los sectores medios, porque en los sectores de menores recursos ya no puede recaer más porque están en la lona, ¿no es cierto? Pero bueno, eso ya es qué posibilidades hay, de qué políticas aplique en conjunto el gobierno, y hoy, hasta ahora, no se ha dado a conocer un plan económico acá. Entonces uno no puede saber. Entonces yo creo que es interesante lo que plantea Facundo, pero primero una política abierta, o sea, queda abierta la posibilidad de que cualquiera pueda decir cualquier cosa, porque no sabemos qué puede hacer el gobierno en una instancia, o qué otro tipo de política se puede hacer ahora. Que seguro que a la Argentina le puede beneficiar más cuestionar, investigar y llevar a la justicia a la deuda, antes que pagar religiosamente como hasta ahora, sin cuestionar. Es decir, ustedes saben, por ejemplo, que el Fondo Monetario le prestó a la Argentina, que habrá desembolsado alrededor de 45.000 millones de dólares, en condiciones que eran irregulares. Eran irregulares, primero porque le prestó a un país que para tomar préstamo tenía que haber consultado con el Parlamento, de acuerdo a la Constitución Nacional, y no lo consultó. Y segundo, que el Fondo Monetario no tendría que haberle prestado porque tiene prohibido por su estatuto prestar plata a un país para que se fugue el capital. Y le prestó. Entonces, totalmente, eso mismo, el que hoy es presidente lo cuestionó en el gobierno anterior, que se hizo eso, y dijo que eso estaba mal. Pero ahora se le sigue pagando religiosamente los intereses al Fondo Monetario. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le decimos, no, esto es para la justicia, esto no puede ser así, e interrumpimos? Bueno, esa plata se puede destinar para hacer un montón de cosas, para hacer mejoras sustanciales en condiciones económicas y sociales. Entonces, bueno, todo depende de un conjunto de medidas para saber qué puede pasar en una situación así. Ahora, si no hay un paquete de medidas prevista, bueno, sería un poco la locura, ¿no? No sé qué más dice nuestro amigo por ahí, Facundo, Octavio, porque, ¿qué pasa? ¿No puede hablar? Pero Rocío tenía una pregunta y yo la había cortado. Así que dejamos que responda Rocío. Ahí está. Profe, yo acabo de ver una noticia de que a partir de mediados de junio se va a emitir el billete de 5.000 pesos. Y quería saber cómo afecta eso a la economía. No, la emisión, una cosa es la parte física, de qué forma, qué valor va a tener los billetes. En lugar de cambiar, de tener mucho más cantidad de billetes en papel, de 100, de 50, bueno, el hecho en sí de poner un billete de 5.000 no es una cuestión que afecta a la economía en sí. Afectaría si el Estado decide emitir mayor cantidad de dinero. Esa mayor cantidad de dinero puede ser a través de billetes de 1.000, a billetes de 500, o billetes que se cree. En general, cuando se hace una creación de un billete de mayor valor, obedece a otras cuestiones, a cuestiones más operativas. Si yo tengo que hacer, por ejemplo, un pago con billetes de 100 cuando las cosas suben tanto, nosotros hemos tenido una inflación en los últimos 2 o 3 años de un 150%. Entonces quiere decir que las cosas suben un 150%, entonces los cajeros no dan abasto, la cantidad de billetes físicos tampoco. Entonces se buscan hacer billetes de mayor valor, pero a los efectos más de cuestiones operativas, ¿sí? Y además no tenés que gastar tanto en emisión. Si vos haces un billete de 5.000,
en lugar de tener que emitir tanta cantidad de billetes de 100, hace uno solo de 5.000, ¿no es cierto? Pero no es no tiene que ver con el impacto sobre la economía. El impacto de la economía es cuánta plata pones en circulación, cuánto creas de dinero primario. Claro, a mí me llamó la atención porque decía como que Alberto Fernández estaba en contra de eso, pero a pesar de eso se iba a emitir igual. Por eso pensé que había algo que afectaba. Claro. Que yo sepa si hay un cambio nada más que en físico. El único problema que hubo, inclusive lo hubo a lo largo de este siglo, cuando no existía tampoco el billete de 1.000 ni el de 500, el mayor valor es el billete de 100. ¿Cuál era el problema que tenían? Que al principio del siglo, con un billete de 100 llenaba el carrito del supermercado, chaquito, ¿no es cierto? Y le sobraba plata. Ahora con 100 te comprás cuarto kilo de bizcocho en la panadería, ¿no es cierto? Entonces, si vos no emitís billete más grande, tenés que ir con... hay países donde la gente va con, parece un montón así de billetes porque no valen nada. Entonces, poner billetes más grandes es eso. Ahora, eso es distinto al tema de emisión, de emitir más o menos, ¿no es cierto? Gracias. Seguimos con dudas, preguntas, chicos. ¿Política económica? Yo tengo un montón, pero... Y bueno, sí, para eso estamos, ¿o no? Porque me confunde muchísimo por ahí tratar de entender, porque uno lee de las distintas teorías de la economía y todas plantean algo distinto, y como que uno trata de ordenar todo en la cabeza a ver cuál es la teoría válida, y me sigue causando ruido el tema de la inflación, ¿no? No me queda claro al final si la inflación se produce o no por la emisión monetaria. Chico, está muy bien la preocupación porque es un fenómeno que nos ha acompañado durante mucho tiempo, qué sé yo, el último medio siglo, más de medio siglo de la Argentina, la inflación. Entonces está bien la preocupación y con más razón si existe, bueno, tantos relatos en el tema de la inflación. Aquellos que dicen, algo un poco estuvimos conversando ya de ese tema, que hay inflación porque hay emisión de dinero, parten de algún supuesto que es absolutamente irreal, ¿no es cierto? Nosotros decimos, estamos en un sistema capitalista donde los empresarios producen para vender al mercado, ¿sí? Quieren vender. Y si pueden vender más, quieren vender más, ¿no es cierto? Eso se supone. Y quieren vender más que la competencia. Entonces, ¿qué pasa si hubiera mercados plenamente competitivos y hubiera emisión de dinero? ¿Qué va a pasar con la demanda? Va a aumentar. Va a aumentar la demanda. Si aumenta la demanda y los empresarios compiten entre sí, ¿qué van a hacer? El empresario quiere vender más. Aumentan los precios. ¿Te parece si yo aumento los precios y mi competidor qué va a hacer? ¿Me deja fuera? Van a bajar los precios y aumentar la oferta. Digamos, si aumenta la demanda, yo voy a aumentar la producción para vender más. Yo quiero vender más que la competencia. Si yo aumento los precios, ¿qué va a hacer la competencia? Los baja. Me borra. No van a comprar a mí, la van a comprar a otro. En el único caso... Y si no hay cómo aumentar la producción, ¿qué pasa? En el único caso en que no se podría aumentar la producción es si una economía estuviera con plena capacidad instalada ocupada. O sea que, vamos a suponer, puede producir 1.000 unidades y está produciendo 1.000. Entonces, si produce 1.000 y te aumenta la demanda, no puedes producir más. Entonces, ahí puede haber presión de precio. Pero en ese caso, según la teoría, para que aumente el precio, tiene que haber plena ocupación. ¿Saben cuánto está operando hoy la economía argentina, la industria? Menos del 50% de su capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si la demanda puede aumentar la oferta. Salvo que, como pasa en Argentina, existan lo que se llaman lo que predominen, son qué tipo de mercado. ¿Cómo son los mercados que predominan en Argentina? ¿Son una competencia perfecta? ¿Monopólicos? Son mercados monopólicos. Son mercados monopólicos. Entonces, en realidad,
el aumento de precios tiene que ver no con la emisión, sino con la estructura concentrada de los mercados. Una empresa que tiene control de mercado, aumenta el precio y no tiene problema de nada. ¿Por qué? Porque no tiene competidores. Entonces yo no me voy a preocupar por vender más, aunque tenga capacidad ociosa para producir. ¿Por qué? Y porque yo puedo aumentar los precios y me van a comprar igual. Siempre hay ciertos límites, ¿no es cierto? O sea, llega un momento, hay un límite. Entonces, eso tiene que ver con el tema de la emisión. La emisión en Argentina no hubo en el 2017, 2018, casi hasta fines del 2019, no hubo casi emisión. Y fueron los años de más alta inflación. Entonces, es un verso, un relato. Es un relato que lo único que busca es decir de prestigiar al Estado. Pero resulta que no dice nada de que los que más crean dinero son los bancos, como nosotros hablamos. O sea, todos se basan en relatos, en falsos relatos. Pero y entonces, ¿por qué el Estado, en lugar de cobrar impuestos, no emite dinero directamente, si no genera inflación? Es que en este momento, para darte un ejemplo, no es que no genere inflación en ningún momento. Ojo, yo no dije que no, yo digo que la inflación obedece a otros sectores, a otros factores, pero que, por ejemplo, ahora, ¿qué está pasando? Ha caído mucho la recaudación. Y el Estado no puede aumentar la recaudación porque la economía está mal. Entonces, emite. Lo que pasa es que el tema de la emisión tiene que ver que si el Estado emitiera todo sin cobrar impuestos, habría que ver cómo se manejan los bancos comerciales también y la estructura monopólica. O sea, uno no puede ver nada más que un solo factor en el análisis de eso. Por eso me interesaba que entráramos en el tema de política económica, que es a ver cómo combinamos todas las medidas, ¿no es cierto? Si hay una gran demanda en un determinado momento, una gran demanda porque hay determinada cantidad de medios de pago, si el Estado vuelca el doble de creación primaria, y bueno, y en su vez los bancos comerciales la multiplican por 5, y bueno, eso va a generar una demanda que va a ser insostenible aumentar la producción. O sea, no es que en menos de un minuto, volvemos, entramos de vuelta, porque seguro hay bueno, más entramos a ver si podemos ir cerrando los temas que nos faltan. ¿Listo? Quedamos pendientes con esto.